de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios por este tiempo de oración que Él nos permite tener, experimentar en nuestros cultos de adoración. Hoy día estamos cerrando nuestro tema de misiones. En realidad en la noche lo vamos a cerrar, pero hoy día estamos aquí en el culto de adoración cerrando una parte de lo que es la serie de misiones que hemos tenido durante el mes de mayo y el mes de junio. ¿Se han gozado, hermanos, ustedes con los temas de misiones? Yo creo que sí, ¿verdad? Que ha sido de mucho desafío para todos nosotros. Y hoy estaremos hablando acerca de las misiones y lo que significa ser sal y luz del mundo. Como bien sabemos, el Evangelio de Mateo, específicamente los capítulos 5, 6 y 7, nos hablan de lo que se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Son mensajes que el Señor Jesucristo de manera directa la dio a sus discípulos. Es un mensaje que tiene que ver con la ética del reino, es decir, cómo el creyente debe comportarse. Y lo que el Señor Jesús hizo allí en estos 3 capítulos de Mateo fue dejar la pauta para los discípulos para que ellos se comportasen como Dios quiere que se comporten los hijos del Señor, los discípulos del Señor. Ahora, no vamos a hablar del Sermón del Monte el día de hoy. Ya el año pasado tuvimos una serie completa sobre el Sermón del Monte que duró 3 meses, ustedes se acordarán. Pero sí queremos ver lo que sucede después de que el Señor da las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5. Inmediatamente después de Mateo capítulo 5, de haber dado las bienaventuranzas, el Señor va a hacer 2 declaraciones imperativas. 2 declaraciones, 2 mandatos tajantes a sus discípulos. Mandatos que tienen connotaciones personales, individuales, y el Señor les va a decir, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. 2 mandatos muy claros. Vamos a leer el pasaje de Mateo capítulo 5, a partir del versículo 13 hasta el versículo 16. Mateo 5:13 en adelante va a decir, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El primer mandato que encontramos en esta sección del Sermón del Monte es el mandato a ser sal de la tierra. El Señor Jesucristo le dice a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra, que es el mismo mensaje que el Señor nos trae a nosotros en esta mañana y nos desafía diciéndonos, ustedes son la sal de la tierra. Ahora, ¿qué entendemos por sal? Porque en nuestro contexto y en nuestro lenguaje criollo a veces lo usamos de manera diferente, ¿no? Cuando a una persona no le salen bien las cosas y está yéndole continuamente no muy bien, decimos, este es un salado. ¿No? ¿Han escuchado esa frase? ¿No? Este es un salado. O no te voy a hacer que no me vayas a salar. Bueno, para el creyente no existe eso de que el creyente es salado o que lo van a salar. No existe eso. El Señor no está hablando de eso, no está hablando en ese sentido. El Señor está hablando en el sentido de enviar a los creyentes a sazonar el mundo, a darle gusto al mundo a través de nuestra vida, a través de nuestra enseñanza y, por cierto, a través del mensaje de la vida eterna. Ustedes son la sal de la tierra. Entonces no es que seamos salados, ¿no es cierto?, sino que somos sal llamados a sazonar este mundo. Ahora, ¿qué es la sal?
Tal vez no necesita mucha definición, todos quizá conocemos lo que es la sal, un mineral de mucha importancia que se usa no solamente en la alimentación, sino que también se usa en la industria, ¿no? ¿Dónde radica la importancia de este mineral? En el hecho en que le da a la comida un gusto. Cuando la comida es sazonada con sal en su correcta proporción, la comida sabe bien, sabe sabrosa. ¿Se imaginan ustedes una comida sin sal? Si alguno de ustedes ha estado enfermo alguna vez o sufre de presión alta o ha estado hospitalizado y ha estado con dieta y le han traído comida sin sal, qué desagradable es la comida sin sal, ¿no, Fernando? No da ganas ni de comer. Uno puede ver ahí un plato hermoso de lomo saltado, bien apetitoso a los ojos, pero si no tiene el punto de sal exacto, qué frustración más grande. La sal es la única roca comestible por el hombre. Pero además, la sal es el condimento más antiguo que haya existido sobre la faz de la tierra que ha sido usado por el ser humano. Ahora, la sal en la antigüedad tenía un valor importantísimo. De hecho, la sal era un mineral muy, muy codiciable en la antigüedad. Se dice, por ejemplo, que la gente recibía su paga en sal. El dinero se pesaba en sal. De ahí viene la palabra salario. ¿Ah? Entonces, cuando usted vaya a fin de mes y cobre su salario en su trabajo, en su empresa, en su negocio, ¿qué tal si el jefe les dice, acá está tu salario y te da un costal de sal? No nos gustaría, ¿no es cierto? Porque tú no vas a ir con ese costal de sal a pagar tus deudas y tendríamos aquí los diezmos puros kilos de sal. Pero en la antigüedad, la sal era algo muy preciado, muy valioso por el ser humano. Tenía un precio muy, muy, muy estimado. Ahora, ¿cuáles son los usos que se le da a la sal? Ya hemos dicho el primero, que es justamente condimentar las comidas, darle a la comida el sabor preciso, ¿no es cierto? Pero además la sal se usaba para los sacrificios que eran consumados en el altar de Dios. Si tú vas al libro de Levítico, al tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, en el capítulo 2, en el versículo 13, te encontrarás que se usaba la sal para los sacrificios que se presentaban delante del altar de Dios. Dice Levítico 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Seguramente no conocíamos esta enseñanza que en la antigüedad la sal se presentaba en el altar de Dios cuando un sacrificio era presentado. Ahora, cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra, les está diciendo, primero, ustedes están puestos en la tierra para sazonar la tierra, para sazonar su medio ambiente, para sazonar el medio donde ustedes se rodean, pero además están llamados a presentar sus vidas como un sacrificio delante de Dios. No solamente sazonar, sino también presentarla como un sacrificio, como una ofrenda agradable a Dios. Pero el tercer uso que se le daba a la sal era que la sal servía para hacer estéril el campo de los enemigos, para hacer inútil el campo de los enemigos. Vale decir que cuando se conquistaba una tierra o se quería dañar a los enemigos, lo que se hacía era rociar azufre y sal en ese campo para que no produjese fruto. Lo dice Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, en el capítulo 29, en el versículo 23. Deuteronomio 23 va a hablar de esta enseñanza. Dice, azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma
y de Gomorra. Entonces, cuando se quería dañar el campo del enemigo, lo que hacían los judíos era rociar sal en ese campo para que no sea fértil, para que no crezca fruto, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué simboliza la sal? Ustedes lo tienen ahí en su bosquejo, no me voy a detener mucho en esto, pero sí quisiera señalar algunas cosas. La sal servía para la subsistencia y también era una señal de hospitalidad en la antigüedad. Y aún en el tiempo presente, en algunas regiones. Yo compartía la vez pasada acerca de esa experiencia que tuve cuando fui al África, hace ya muchos años. Y íbamos a volar en helicóptero desde una ciudad en el Camerún a la frontera entre Nigeria y Camerún, a un lugar que se llama Esimbi. Y nos habían dicho, cuando ustedes vayan en el helicóptero, lo que tienen que llevar es un costal de sal. Porque cuando ustedes llegan con ese costal de sal, le están diciendo al jefe de la tribu que ustedes vienen en señal de paz, vienen en señal de amistad. Así que cargamos en nuestro helicóptero un costal de sal. Salió el jefe de la tribu con sus 9 esposas que tenía en ese tiempo, no sé cuántas más tendrá hoy, pero en aquella época nos recibió contento y feliz. ¿Por qué razón? Porque íbamos con ese costal de sal. En algunas culturas la sal es señal de hospitalidad, pero la sal también es símbolo de incorrupción y de perpetuidad. Eso lo saben muy bien las amas de casa, ¿verdad? Cuando ustedes quieren preparar un oyuquito con charqui, ¿no? ¿Qué hacen? Agarran la carne, la salan bien y la dejan secar. ¿Qué hace la sal con esa carne? La preserva, la perpetúa. Igual sucede con el pescado. Cuando usted le llena el pescado de sal y lo baña en sal y sala bien el pescado le puede durar semanas y usted después lo puede comer. Entonces también es símbolo de perpetuidad, de incorrupción. Pero además la sal era símbolo en la Biblia de la validez y la duración de un pacto. Esto lo dice Números capítulo 18, cuarto libro de la Biblia. Números capítulo 18, versículo 19, va a decir que el pacto se sellaba y tenía validez cuando era un pacto de sal. Así se le llamaba. Números capítulo 18, versículo 19, va a decir: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante del Señor para ti. Entonces, en la antigüedad, la validez de un pacto radicaba en que sea hecho un pacto de sal. En cuarto lugar, lo tienen en su bosquejo, simbolizaba la miseria y la desolación. Ustedes se acordarán la historia de Sodoma y de Gomorra. El Señor ordena que Lot y su familia salgan de Sodoma y de Gomorra y les dice: cuando ustedes salgan de las ciudades que yo voy a destruir, no miren hacia atrás. Salen todos menos, y también la esposa de Lot, pero la esposa de Lot decide mirar hacia atrás, voltear hacia atrás, y dice la Biblia que la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Nos habla de la desolación, nos habla de la miseria del ser humano. Y finalmente, la sal es símbolo de sabiduría, según los rabinos judíos. El apóstol Pablo lo va a decir en el libro de Colosenses, en el capítulo 4, un texto muy bonito, en el versículo 6, cuando le dice a la iglesia de Colosas: sea vuestra palabra siempre con gracia, y añade, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas es que cuando hablamos bonito, cuando hablamos bien, cuando usamos palabras correctas, es como que estamos hablando con gracia. Y esas palabras, dice el apóstol, son sazonadas con sal. Esto nos habla de la sabiduría que era importante para el judío y que se expresaba aún en el hablar. Ahora, cuando hablamos de misiones, cuando hablamos de evangelización, ¿cómo aplicamos este mandato del Señor a ser sal en este mundo?
¿Cómo aplicamos este llamado que el Señor nos hace a que tú y yo seamos sal de la tierra? Notemos que no es una opción. El Señor nos está diciendo, si tú quieres, sé sal en la tierra. No. El Señor categóricamente señala que los cristianos somos sal de la tierra. En primer lugar, esto significa que los creyentes debemos actuar como un freno a la corrupción que hay en el mundo. Tú y yo estamos llamados delante del Señor a actuar como un freno frente a la corrupción que vive nuestra sociedad. No es un secreto que nuestra sociedad se deja llevar por los antivalores de la palabra de Dios. Hacen todo lo contrario a la palabra del Señor. Y nuestra sociedad vive un momento difícil, porque todos esos valores de la palabra están siendo dejados a un lado. Estaba leyendo esta semana en una de las noticias que el cardenal Cipriani decía que antes de que el presidente Humala fuese elegido como presidente, él se reunió con Ollanta Humala y con su esposa en su casa. Y que Ollanta Humala le había dicho, dice el cardenal Cipriani, que mientras él fuera presidente, en su gobierno no se iba a aprobar la ley del aborto terapéutico. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha salido el cardenal a decir que el presidente Humala está a favor del aborto terapéutico. ¿De qué nos habla esto? De que no hay valores. Se dicen cosas, se empeña la palabra y ya no se hace nada por mantenerla ni por respetarla. Ahora, la presión moral y la influencia que el cristiano puede ejercer en la sociedad es grande. Yo creo que si han habido algunos retrocesos en este proyecto de la unión civil, es justamente porque la iglesia cristiana se ha puesto en pie. Todavía queda mucho camino por recorrer. Pero ¿qué del ámbito más personal? Por ejemplo, cuando estás con tus amigos del trabajo, de la universidad, o familiares que no conocen al Señor y de pronto empiezan a contar chistes subidos de tono, o empiezan a hablar inmoralidades, y tú estás allí, ¿qué haces? ¿Marcas la diferencia sazonando con tu vida, cambiando el tema de conversación, o te acomodas a lo que ellos están diciendo y haciendo? Hay que aprender a no ceder a las presiones del mundo. Los creyentes estamos llamados a influir positivamente en nuestro medio. Estamos llamados a ser sal de la tierra y sazonar de una manera muy especial y marcada con nuestra vida esas influencias negativas, esos antivalores de la sociedad. Es interesante notar que la sal, cuando la sal era poco refinada, cuando no había pasado por ese proceso de refinamiento como hoy pasa la sal debido a la tecnología, la sal se volvía insípida. La sal se volvía sin sabor. Eso era lo que pasaba con la sal impura de la Palestina. Yo te pregunto, ¿cuál es tu grado de fineza? ¿Qué tipo de sal eres? ¿Cómo estás influenciando en el medio en el cual vives? Hoy existen hasta 4 tipos de sal. ¿Sabías eso? Está la sal marina, está la sal gema, que es la sal que se extrae de la explotación minera, está la sal de manantial y está la sal vegetal, que es la sal que crece en los desiertos. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque cada sal cumple un propósito particular. Cada sal cumple una función particular y tiene un beneficio particular. Por ejemplo, se dice que la sal marina es la mejor sal para cocinar. Si no lo saben las amas de casa, aquí les doy una receta. ¿Ah? La sal marina cuesta un poquito más que la sal normal de cocina, pero dicen que es la mejor sal para cocinar. La gente que sufre de presión alta puede acceder a la sal marina o sal de maras, como se le llama, y le hace bastante bien, es mucho más saludable. Ahora, a nadie se le ocurriría
preparar una comida y echarle, por ejemplo, la sal minera. ¿No es cierto? Porque lo más probable es que mandes al hospital a toda tu familia con ese tipo de sal. De la misma forma, cada cristiano, cada hijo de Dios, cada creyente cumple el rol de ser sal de manera particular. Tú eres una sal particular, especial, específica en tu medio, en tu familia, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, donde quiera que estás, tú cumples una función particular por ser sal de la tierra. Te pregunto una vez más, ¿estás sazonando el medio que tú te rodeas con tu vida? ¿Estás siendo sal de la tierra? Ahora, ¿cómo percibimos la sal? Casi no hay necesidad ni de explicarlo. Pero es interesante porque la lengua posee ciertos receptores específicos que nos permiten detectar cuando ese lomo saltado que ha sido preparado está sin sal, está en su punto de sal o está salado. Dios nos ha hecho así, con ese sentido para poder detectar el nivel de sal. Cuando a una comida le falta sal, inmediatamente lo notamos, ¿no es verdad? Yo había querido hacer una prueba, pero no conseguí lo que quería entregarles. Yo había pedido conseguir, no sé si han visto esos sobrecitos chiquititos de sal que se entregan en algunos restaurantes, en los aviones. Quería conseguir eso para cada uno, entregarles uno hoy a la entrada y hacer una prueba. Pero en realidad no la necesitamos porque creo que todos sabemos lo que se siente cuando uno prueba algo que tiene sal, ¿no es verdad? Bueno, así sucede exactamente igual en la experiencia del creyente. Cuando un creyente no está cumpliendo la función de ser sal en la tierra, los demás se dan cuenta. Los demás lo perciben. Los demás lo notan. Lo va a notar ese círculo de amigos no creyente, lo va a notar la iglesia y lo vas a notar tú. Tú te vas a dar cuenta cuando no estás siendo sal, cuando te has acoplado, adaptado, acomodado a los valores anticristianos de tus amigos y de la persona que no conoce al Señor. Inmediatamente te vas a dar cuenta que no estás cumpliendo la función de ser sal. Se nota cuando un creyente ha dejado de ser sal en su medio ambiente. Se nota cuando un creyente no ha entendido su rol de ser sal y está cumpliendo una función totalmente ajena a los propósitos de Dios. Ahora ponte a pensar en este ejercicio. ¿Qué pasa si tú estás preparando, sigamos con el lomo saltado, y es la hora del almuerzo, ¿no? Estás ahí flameando tu cebolla, tu tomate, tu carne, estás apurado, estás emocionado, y en vez de tomar sal para echarle, agarras azúcar y le echas azúcar a tu lomo saltado. Ya vi la cara que ustedes han puesto. Y tú sigues cocinando y lo sirves con el arroz bien graneadito y se lo pones a tu esposo o a tus hijos y ellos dicen, ¡wow! ¡Qué lindo se ve este plato! Lomo fino, la mejor papa peruana, cebolla roja. Y lo va a comer y se da cuenta que en vez de ser un plato salado, es un plato dulce. ¿Qué produce eso? Cuando se cambia el sabor, cuando no se cumplió el propósito de ese plato, aparece la decepción. ¡Qué decepción! Yo que tenía ganas de comerme ese plato tan rico. ¡Qué frustración! Y el hambre continúa de paso. Así es cuando un cristiano no cumple su función, su rol de ser sal. Es frustrante, es decepcionante y deshonra el nombre del Señor. La vida y la conversación sabia del Hijo de Dios tiene que tener su efecto en la sociedad. Tú estás llamado a ser sal donde quiera que vayas, donde quiera que estés. Se hace necesario que tú puedas mantener el contacto con aquellos que no conocen al Señor para que tú puedas influir sobre ellos
y no contaminarte por ellos. Porque hay creyentes que bajo el pretexto de que yo voy a evangelizar a la gente que no conoce a Cristo, se mete a lugares que no debería ir y en vez de ser sal, terminan siendo contaminados por el pecado de aquellos que no conocen al Señor. Y hay que tener cuidado. El creyente está llamado a ser sal y a influir en cualquier medio donde éste se encuentre. Yo te pregunto, ¿de qué manera estás influyendo a los que están a tu alrededor? Estamos hablando del 1 por 1 este año. Varios de ustedes ya están trabajando en el 1 por 1, pero otros no. Te pregunto, ¿puedes ser sal influyendo en esa una persona, única persona a la que podrías hablarle de Cristo y traerla a la iglesia y acompañarla en su proceso de crecimiento y madurez espiritual? Tu primer campo misionero son los que están a tu alrededor. Tu primer campo misionero son los que están en tu casa, tus familiares no creyentes, tus amigos del trabajo, tus compañeros de la universidad. Ellos son tu primer campo misionero. Te pregunto, ¿estás siendo sal? ¿Estás influyendo en la vida de ellos? El segundo mandato que aparece en Mateo 5 es parecido, pero es un mandato aún mucho más evidente que el anterior. El Señor dice en el versículo 14, ustedes son la luz del mundo. No solamente somos sal, sino que también el Señor dice que somos la luz del mundo. Y todos sabemos cuál es la función de la luz, ¿verdad? Todos reconocemos la importancia de la luz, ya sea la luz solar o la energía que se genera que nos permite ver en medio de la oscuridad. Pero, ¿qué significaba la luz para el judío? ¿Qué significaba la luz para los hebreos? Sencillamente, la luz representaba el resplandor de la presencia de Dios. La luz representaba el resplandor de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. ¿Te acuerdas cuando David en el Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación? Está haciendo una declaración en la cual reconoce que el mismo Señor es luz. Reconoce que su Dios es luz, que Él es el resplandor de la gloria del Señor que trae luz. El Señor es mi luz. Eso significaba para el hebreo. Pero además, la luz trae tres cosas fundamentales. La luz trae tres cosas claves. En primer lugar, la luz trae sabiduría. La luz trae sabiduría. El Salmo 119, en el versículo 105, que es un versículo conocido, creo, por muchos de nosotros, el salmista va a decir, lámpara es a mis pies tu palabra, lo conocen, ¿verdad? Y lumbrera a mi camino. Lo que el salmista está diciendo es que aquello que alumbra su camino, esa antorcha, esa linterna que alumbra su camino, es la palabra de Dios. Y todos sabemos que la palabra de Dios trae sabiduría al corazón del creyente, al corazón humano. ¿Por qué a veces encontramos creyentes que están tomando malas decisiones, malas elecciones, que no saben cómo corregir a sus hijos, que no saben cómo tratar la indisciplina de los hijos, esposos que no saben cómo expresar el amor y el cariño hacia la esposa? ¿Por qué? Porque no son sabios. ¿Y por qué no son sabios? Porque no están permitiendo que la luz de la palabra del Señor gobierne sus corazones, gobierne sus vidas. Y creen que están en luz, pero están caminando en tinieblas, están caminando en oscuridad. Y cuando tú caminas en oscuridad, ¿qué pasa? Tropiezas y te caes. ¿No es verdad? La luz del Señor nos trae sabiduría. ¿Y cuánta necesidad tenemos de ser personas sabias? ¿Acaso te pregunto, tú no quieres ser un esposo, un jefe del hogar sabio, que pueda tomar decisiones con sabiduría? ¿Acaso tú no quieres ser una esposa que pueda educar a los hijos y disciplinarlos
no con ira, no con cólera, sino con sabiduría. Tú no quieres ser un hijo obediente a tus padres y que pueda responder con sabiduría a esa obediencia que te reclaman. La clave está en la luz de la palabra de Dios que viene a nosotros. Pero en segundo lugar, la luz trae salvación. El Salmo 43, en el versículo 3, lo va a señalar. El salmista está hablando dentro del contexto de la salvación. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, dice el salmista. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿De qué está hablando? Está hablando dentro del contexto de la liberación, dentro del contexto de la salvación. La luz trae salvación. Así que si en esta mañana tú nos visitas por primera o segunda vez, no has entregado tu vida a Cristo y no puedes ver la luz de la salvación, esta hora tú puedes abrirle tu corazón al Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida, me entrego a ti. Quiero que tú hagas algo nuevo conmigo y entonces recibir la salvación que el Señor quiere darte. La luz trae salvación, pero además la luz trae vida eterna. Así que si necesitas esa salvación y necesitas la vida eterna, no estás aquí por casualidad. Dios te ha traído con un propósito. Y ese propósito es que tú le conozcas y puedas experimentar en tu vida esa salvación y esa vida eterna. El Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el Señor Jesucristo va a decir en el versículo 12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Cristo mismo es identificado como la luz. Hoy puede ser el día de salvación y vida eterna para ti. Ahora, ¿para qué servía la luz? Todos lo sabemos. Su función fundamental de la luz es alumbrar donde hay oscuridad. No tiene sentido esconder la luz. Si tú estás en un cuarto a oscuras, estás de noche, lo primero que haces es prender una vela, tomar una linterna o prender el interruptor para que alumbre ese cuarto donde tú estás. No tiene sentido esconder la luz. Al contrario, la luz debe ser compartida para que otros puedan disfrutarla. Y en el versículo 15 de nuestro pasaje de Mateo capítulo 5, el Señor dice: no se esconde una luz, ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Aquí tienes tú una figura del almud y del candelero. Este es el almud, y todos sabemos lo que es el candelero. ¿Qué cosa era el almud? El almud era sencillamente en la antigüedad una medida de capacidad. Equivalía a unos 4 litros. Pero era una caja pesada de madera que se encontraba casi en todos los hogares de la Palestina antigua. Hoy ya no encontramos almud, pero en aquella época era algo muy común. Y el Señor dice: no se enciende una vela, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Era ilógico, casi absurdo pensar que la luz podría ponerse dentro de un almud, porque de esa manera la luz no tendría alcance. Era absurdo pensar poner una vela dentro de un almud. Mucho peor, mucho más ilógico es pensar que una vela se podía poner debajo de un almud, porque lo que iba a pasar es que la falta de oxígeno iba a apagar esa vela. Por eso el Señor dice: no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone sobre el candelero. Sobre el candelero. La luz no es para ser escondida. La luz es para ser compartida. La luz es para que alumbre a los demás. Yo me pregunto, ¿cuántos creyentes hoy se esconden y no testifican de Cristo porque han decidido no ser luz?
¿Cuántos creyentes se esconden y no permiten que la luz de Cristo en sus vidas alumbre a aquellos que están en oscuridad y que están en tinieblas? Hay muchas exhortaciones en la Biblia que nos llaman a ser luz en Cristo. Lo opuesto a la luz son las tinieblas. Lo opuesto a la luz es el pecado. Yo te pregunto, ¿vives en luz o vives en oscuridad? El que no tiene a Cristo, el que no conoce al Señor, busca la oscuridad. Busca la oscuridad para cometer pecados, busca la oscuridad para cometer inmoralidades, busca la oscuridad para cometer actos contra la sociedad como el terrorismo, robos, asesinatos, delincuencia, abusos, etcétera. Todo eso el que no conoce a Cristo lo hace en la oscuridad. Pero el creyente está llamado a ser luz. Está llamado a alumbrar con la luz de Cristo. Es el mandato del Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Donde haya inmoralidad, el creyente debe poner la moral cristiana. Donde haya abusos, el creyente está llamado a poner la corrección. Donde haya odio, el Hijo de Dios debe traer la paz de Cristo. Donde haya tristeza, estamos llamados a compartir el gozo del Señor. Hermano querido, donde haya un cristiano, no puede haber tinieblas. Donde haya un cristiano, no puede haber oscuridad. Donde esté un cristiano, tiene que haber luz, porque ahí está la luz de Cristo. Nosotros somos luz. Se supone que debemos ser influencia permanente en este mundo de tinieblas. Yo te pregunto, ¿los que viven a tu alrededor ven la luz de Cristo en ti? ¿O eres uno más de ese montón que hace la oscuridad? Nuestra vida debe ser de influencia para alumbrar a todos aquellos que están alrededor nuestro. Y mira las exhortaciones de la palabra del Señor respecto a este tema. Por ejemplo, en Romanos el apóstol Pablo va a decir, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, despojémonos de las obras de las tinieblas y vistámonos, dice Pablo, vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día honestamente. Y mira la lista, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El que no está caminando en luz, está caminando en la carne. No hay otra opción, no hay término medio. O eres luz o eres de las tinieblas. Y Pablo claramente exhorta y dice, desechemos, dejemos a un lado, tomemos la decisión concreta y firme de apartarnos de todo aquello que es tinieblas y vistámonos de la luz. Y la lista que aparece es una lista interesante, ¿no? No ser deshonestos, ni andar en glotonerías, ni borracheras, ni lujurias, ni lascivias. Tiene que ver con lo que pensamos y guardamos en nuestra mente. Ni contiendas ni envidia, tiene que ver con lo que hay en lo más interno de nuestro corazón, sino vestíos del Señor Jesucristo. El mismo Pablo le va a decir a los efesios que en otro tiempo éramos tinieblas. Antes de conocer al Señor éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Y Pablo nos exhorta diciéndonos, andad como hijos de luz. Caminad, condúzcanse como hijos de luz. El mismo apóstol Pablo, esta vez a los filipenses, les dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Estamos llamados a alumbrar, no a ser parte de la oscuridad. Y a los tesalonicenses les va a decir,
Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. La palabra de Dios es clara. Estamos llamados a alumbrar con la luz de Cristo nuestra vida. Yo te pregunto, ¿estás alumbrando? ¿Estás irradiando, resplandeciendo con la gloria de Cristo, de tal manera que los demás pueden ver en ti esa luz? Los demás pueden decir, no sé qué le pasa a esta persona que ha entrado a trabajar. Es puntual, no habla malas palabras, hace bien su trabajo, es diferente. Ese es el cristiano que está alumbrando con la luz de Cristo. Ahora, para que haya luz, tiene que haber un poder, un motor, y tienen que haber recursos. En este caso, dinero. Pongamos el ejemplo. Si tú no pagas tu factura de Edelnor, después de un tiempo, te quedas sin luz. ¿Sí o no? Tienes que tener los recursos para pagar. Si quieres comprar un grupo electrógeno para que alumbre algún lugar, tienes que pagar el precio de lo que cuesta ese grupo electrógeno. Y tendrás que pagar el combustible y todo lo demás. Se necesita un poder, un motor que genere la luz. Pero también se necesitan de los recursos. Déjame decirte que el poder para hacer luz es la persona de Cristo. Y los recursos son la oración, el estudio de la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo en tu vida. La presencia del Espíritu Santo en tu vida. No sé qué pasó con la última transparencia. Gracias, ahí está. Quería que la dejen porque esto es importante que ustedes lo graben bien en su mente y corazón. Los que conocemos al Señor sabemos muy bien que Cristo es ese poder en nosotros. Pero sabemos también que tenemos que usar los recursos. La oración, el estudio de la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Si tú no conoces al Señor, en esta mañana puedes conocer a ese poder, a ese motor que puede traer luz a tu vida y puede cambiar tu corazón. Y si tú ya conoces al Señor, tienes la oportunidad de echar mano de los recursos espirituales que Dios te da. Estamos por iniciar un nuevo ciclo de la escuela bíblica. Estamos por iniciar un nuevo ciclo de la escuela para líderes. Los miércoles estamos comprometidos en la batalla de oración. Hermano querido, esos son los recursos que tenemos a disposición. Y te digo una cosa, si tú no usas esos recursos, tarde o temprano tu luz se va a apagar. ¿Me escuchaste? Si tú no estás conectado a ese poder que es Cristo y no echas manos de los recursos espirituales para generar la luz, tarde o temprano, no importa cuántos años tengas en la vida cristiana, tarde o temprano tu luz se apaga y dejas de alumbrar. Te pregunto, ¿estás sazonando la vida de otros siendo sal de la tierra? ¿Estás alumbrando con la luz de Cristo? ¿O estás andando en oscuridad, en tinieblas, en pecado? Tú y yo somos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Nuestro primer campo misionero es la gente que está cerca a nosotros. Es la gente que está a nuestro alrededor. Y si vamos a ser fieles con el llamado del Señor en cuanto a las misiones, tendremos que empezar haciendo un pacto con Dios para ser sal y luz de este mundo. Amén. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro delante del Señor para tener un momento de oración.